La pizarra. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya vamos a admitir con nuestros compañeros. Sí, doctor. Bueno, el examen que hubo el anterior lunes, no lo he revisado, pero ya ustedes tienen, pues, les da la nota, todo les da por el sistema, ¿no? ¿Cómo han dado? ¿O no les ha dado la nota al sistema? ¿No han visto cuánto han sacado? Sí, nos dio la nota, doctor. Sí, sale, doctor. Bien nomás. Ah, ya, sale la nota y sale también las respuestas. ¿Sale las respuestas o no sale? Sí, sale, doctor. ¿Sobre cuánto es el examen, doctor? ¿Sobre 20 puntos o sobre 15? Sobre 15. Sobre 15 puntos. Así está en el Moodle, pues cuando les he puesto examen sobre el primer parcial sobre 15 puntos, dice 20 preguntas, 15 minutos. Ya, eso, vuelvan a leerlo, pero normalmente sobre 15 los parciales. A menos que no nos dé tiempo para tomar 3 parciales, entonces valdrán más, ¿no? Pero mientras tanto, se supone que vamos a dar 3 parciales y este es el primer parcial que son 15 puntos. O sea, nada, ¿no? Pero ya estos otros exámenes de histología ya van a ser un poco más complicados, porque es más importante, ¿no? Para aprender fisio. Y por eso es que traten de recuperar si es que no dieron bien en el segundo parcial, ¿no? Y va a ser del mismo estilo, ¿no? O sea, preguntas de razonamiento, de casos clínicos sobre todo, que es lo que hay aquí en la parte de histología también. Y no son datos tan memorísticos como se les pregunta en los otros grupos, ¿no? Yo les estoy preguntando, como les he dicho, cosas que son útiles para el desarrollo de la práctica médica. No les pregunto tamaño, color y demás cositas como les preguntan en los otros grupos, ¿no? Y por eso se aplazan por montones, porque nadie aprende, pues, ¿no? ¿Qué tamaño es tal cosita? ¿Qué color se pinta tal cosita? Eso no es muy fácil de aprender y no es útil además. DASA. Bueno. Vamos a hacer ahora, como no tengo los gráficos ahorita acá en el libro, le voy a hacer sistema nervioso. Nervioso es uno de los capítulos que entra también en la evaluación. Básicamente el sistema nervioso, su función principal es la de comunicación entre las diferentes áreas del cuerpo, ¿ya? Es la comunicación. Y esto lo hace gracias a que las células que lo componen, las células principales, que se llaman neuronas, estas que se llaman neuronas, son las encargadas de realizar esa transmisión. Neuronas. La neurona tiene ciertas características que la diferencian por su gran especialización, que la diferencian de las otras células del cuerpo. Vamos a borrar para esquematizar a esta nuestra neurona. Una neurona tiene aquí un cuerpo de la neurona, aquí está su núcleo, y de acá de la neurona tiene unas prolongaciones. Se llaman dendritas. Y sale otra prolongación más larga que termina en una dilatación
y esto se llama axón. Entonces, esta neurona tiene ciertas características que la hacen diferente a las demás, sobre todo porque tiene bastantes mitocondrias, porque necesita mucha energía para hacer su función, ya que, por ejemplo, si una célula normal, que es así, nosotros la abrimos de aquí y de esta, y estiramos su membrana, llegará pues hasta aquí la membrana de una célula normal, pero de una neurona, si la abrimos de aquí y empezamos a estirarla, entonces es larguísima la cantidad de membrana que tiene la neurona. Entonces, por eso necesita mucha energía para mantenerse viva, porque tiene mucho más grande la superficie de una célula neuronal que cualquier otra célula. Reitero, si ustedes se fijan nada más, todito esto que hemos dibujado, y lo estiramos, es una membrana muchísimo más grande que la membrana que puedan tener cualquiera de las otras células del cuerpo. Uno. Y segundo, de que tiene pues que fabricar una energía. O sea, fabricar energía eléctrica para poder transmitir los impulsos nerviosos de un lugar del cuerpo hacia otro lugar del cuerpo. Entonces, por esas características es que la neurona tiene una apariencia diferente a la que tienen las otras en cuanto a sus organelas. El impulso nervioso normalmente viaja en este sentido. Entra por las dendritas, ¿ya? Entra por las dendritas y sale por el axón. Ese es el sentido del impulso nervioso en una neurona. ¿Ya? Entrar por la dendrita y salir por un axón. Pero las neuronas necesitan interconectarse con otras neuronas para poder alcanzar las distancias lejanas. Porque, por ejemplo, desde tu cerebro tiene que venir una orden a través de las neuronas para que se mueva tu dedo gordo del pie derecho. Entonces tiene que atravesar todo tu cuerpote, ¿no? Esa electricidad, y eso tiene que hacerlo a través de las neuronas. Por lo tanto, las neuronas se interconectan de la siguiente forma. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer más chiquitita entonces. Si una neurona, acá están sus dendritas y aquí está su axón. Entonces, como la información entra por las dendritas y sale por el axón, entonces cuando una información entra y está saliendo por el axón, para que le pase a la siguiente neurona, entonces tiene que conectarse con la dendrita de la otra neurona. Y esta otra neurona tendrá que sacar la información por su axón a conectarse con otra dendrita de otra neurona, y así sucesivamente va el impulso avanzando. Hay una característica aquí en esta unión entre el axón de una neurona y la dendrita de la otra. Y esto se llama sinapsis. ¿En qué consiste esto de la sinapsis? Es lo que permite que el impulso nervioso pueda ir avanzando. Normalmente, la neurona tiene en esta parte de su axón una cubierta así enrollado, ¿ya? O sea, si corto yo de acá
y lo miramos de frente, vamos a ver que es así. Está envuelto, está enrollada este axón por una sustancia que se llama mielina. Mielina. La mielina es un componente muy rico en grasa, ¿ya? En lípidos. La mielina es puro grasa. Y por lo tanto, esta mielina es la que le permite, por un lado, aislamiento, es decir, la electricidad. Vamos a Lino Joana Magdiel, Denise da Silva. Vamos a admitir, Lino Joana Magdiel, Denise da Silva. Entonces decíamos, esta mielina, por un lado, evita que la electricidad que está por aquí circulando, evita que esa electricidad se salga, ¿ya? Es así como si fuera un cable. El cable tiene por fuera su plástico blanco, entonces esa es la mielina. Si no tiene su plástico, entonces la corriente pasa por ahí y se pierde porque se iría pues a la pared o a cualquier otro lugar, no llegaría directamente al foco. Entonces, por un lado, la mielina es aislante y por otro lado, la mielina aumenta la velocidad de la conducción del impulso eléctrico. La mielina aumenta la velocidad en la conducción del impulso eléctrico y tiene una característica de que la mielina envuelve, pero así por fragmentos. Vamos a dibujar aquí un axón. Entonces la mielina envuelve así partecitas de axón y deja libres otros espacios. Estos espacios se llaman nodos de Rambier. ¿Y eso es para qué? Porque la corriente avanza de un lugar y rápidamente salta al otro nodo. Avanza así a saltos de nodo en nodo. Es como cuando ustedes tienen dos imanes, ¿ya? Y acercan un imán al otro, y llega un momento en que están aquí medio cerca y este otro día al ratito salta y se viene para acá, ¿no es cierto? Entonces más o menos eso es lo que ocurre, que a saltos entre nódulo y nódulo más rápido avanza el impulso eléctrico o nervioso. Esta mielina es fabricada por unas células que están en el sistema nervioso, que no son las neuronas, que son unas células accesorias y que se llaman en su conjunto células de la glía. Vamos a escribir. Borramos esto primero. Glía. Es el nombre que recibe el conjunto de otras células que están también formando parte del sistema nervioso. ¿Cuáles son estas y cuáles sus características? Uno, vamos a poner los astrocitos. Astrocito viene pues de astro y el astro es la estrella. Entonces su formita del astrocito es como una estrella. Tiene aquí su cuerpo y tiene así unas prolongaciones. Ese es un astrocito. ¿Cuál es su función? Por un lado, les da el sostén. Es así como si fuera su esqueletito, ¿ya? El astrocito es algo que le da sostén para que la forma de la neurona se mantenga. Aparte de otras cosas, otros filamentos más que hay, el astrocito, por un lado, sirve para eso. Pero además, el astrocito hace lo siguiente. Aquí hay un vaso sanguíneo. Este astrocito viene
y refuerza la pared del vaso sanguíneo. Y les pongo un ejemplo. Ustedes cuando estaban más chiquitos, 8 meses, ¿no? Voy a borrar aquí. Vamos a borrar para que ustedes entiendan el ejemplo que les voy a dar luego. Estaban ustedes chiquitos, guaguita, le llamaba a su mamá, guaguita, ¿y qué les diría? Pero como tu mamá paraba ocupada, tenía que hacer muchas cosas, cocinar y barrer y todo, ¿no? Lo que tiene que hacer. Y vos, ya de 8 meses, así, parabas con hambre. Ahorita sigues con hambre también, pero antes era más. Entonces tu mamá te ponía aquí, digamos, aquí está Yasmani, vos sos el Yasmani, entonces tu mamá te ponía aquí, y aquí va a estar tu boca, ya, ¿no? Para que la dejes hacer las cosas, traía y acá te ponía en tu boca tu mamadera. Y acá te ponía una almohada, un ladrillo, un trapo, lo que sea, para que se quede ahí la almohada. Porque vos por burro todavía no podías agarrar tu mamadera, a pesar que ya deberías haber agarrado. Pero no, burrote, ustedes así, 10 meses, un año, no podían agarrar ni siquiera su mamadera. Pero no importa, tu mamá con tanto amor te ponía aquí un ladrillo, un trapito, un pañal, lo que sea, para que la mamadera quede ahí quieta y vos te pongas a chupar. Se iba tu mamá a seguir haciendo sus cosas y volvía. Solo que una vez volvió y la encontró la mamadera sin el chupón. Como no tiene mucho tiempo tu mamá para estar ahí en cosas, revisa nomás un rato, si no se cayó por aquí, no hay, bueno, entonces va al kiosco de la esquina y compra otro chupón para la siguiente tomada, pues, ¿no? Porque cada 3 horas te va a dar. Entonces compra otro chupón para que te pueda dar mamadera en la siguiente tomada que te toca de aquí a 3 horas. Y eso hace. A las 3 horas te pone un chupón nuevito y vos, burrote, así empezabas a renegar. ¿Por qué reniegan cuando le cambian chupón? ¿Cuál es la diferencia de un chupón usado a un chupón nuevito? ¿Cuál es la diferencia de un chupón usado a un chupón nuevito? Que es más blandito, que ya está más blandito. ¿Cuál está más blandito? El usado. El usado, eso. Entonces, el nuevito pues viene duro. Y aparte de eso, el hueco es más chiquito y sale menos. Entonces, el lactante reniega pues eso, ¿no? Lo que es como ponerte un zapato nuevo, pues igual no es tan cómodo como el anterior. Entonces, renegando vos así. Pero no importa, pues el hambre igual hizo que, aunque sea renegando, igual tomes nomás tu otra mamadera. Y así fueron pasando las horas y en la noche tu mamá recién te cambia, te saca, no eran pañales desechables, te ponían de estos pañales así nomás, de tela, ¿no? Un pañal de pañal. Entonces, lo saca ya lleno aquí de tus heces fecales que se han ido juntando. Y sorpresa, la mamá que encuentra ahí, encuentra el chupón. Y va nomás a la pileta y una enjuagadita y otra vez a la mamadera y a tu boca y vos contento chupando otra vez de tu chupón anterior. ¿Qué pasó con ese chupón? Ese chupón ingresó por tu boca, hizo todo el recorrido de tu aparato intestinal y salió. Y salió como chupón, así como entró, así salió. No es que se modificó, nada, salió igualito. Entró chupón y salió chupón y atravesó todo tu aparato digestivo. Entonces, vamos a hacer una analogía con eso, de que voy a borrar en el cerebro. Vamos a meter aquí una corteza cerebral.
y vasos sanguíneos que entran al cerebro. Aquí va a estar el cerebro hasta aquí. Entonces entran vasos sanguíneos, arteria, y irriga el cerebro y sale como vena. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los astrocitos? Este astrocito que hemos dibujado aquí, así como una estrellita, modifica la pared del vaso sanguíneo, la vuelve más resistente. ¿Para qué? Para que haga una barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir? Que es una especie de un cerco, ¿ya? Algo que impide, por eso es una barrera, que impide la comunicación entre la sangre y el cerebro. Es decir, gracias a estos astrocitos que han hecho esa modificación, ciertas sustancias ingresan aquí a tu cerebro por la sangre, así como entró el chupón, entran, pero no van hacia el cerebro, no se salen. ¿Por qué? Porque hay una barrera hematoencefálica que lo produjeron los astrocitos, modificando la arquitectura del epitelio de los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces, muchas sustancias pueden entrar y así como tu chupón, también salirse sin difundir hacia las neuronas que están aquí. Eso es la barrera hematoencefálica. ¿Ya? En eso consiste. Y su función es aprovechada incluso hasta en farmacología, en el hecho de que cuando estás vos resfriado y te quieren dar, ¿qué te dan para el resfrío? Tu remedio para los resfríos, tu Tapsin día y tu Tapsin noche. Hay muchos medicamentos que tienen la capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica y producir ciertos efectos. Por ejemplo, los antialérgicos que pueden dar sueño. Entonces, por eso es que en los antigripales hay unos ciertos antigripales que tienen antialérgicos que en la noche esos antialérgicos te van a hacer dar sueño. Y en el día no conviene, pues no, si querés estar bien justamente tomando medicamentos para poder trabajar, entonces no conviene que te hagan dormir. Y por eso los antialérgicos que hacen dormir generalmente vienen para ser tomados en la noche. O también hay otros medicamentos que difunden fácilmente la barrera hematoencefálica y que son depresores del sistema nervioso central. O sea, como que lo apagan, ¿ya? Llámese eso hipnol, rohipnol, se llaman depresores del sistema nervioso central. Esos van a penetrar. Pero hay otros que no entran al cerebro y se salen nomás así como el chupón. Por eso, gracias a que existe la barrera hematoencefálica. ¿Producida por qué? Por una acción de los astrocitos sobre el epitelio de los vasos sanguíneos. Esto de la barrera hematoencefálica, por ejemplo, cuando ustedes toman alcohol, cada uno de ustedes tiene su medida, ¿no? O sea, cada uno de ustedes sabe más o menos hasta cuánto de alcohol tolera tu cuerpo y todavía estás bien. Puedes manejar y todas esas cosas. Pero ocurre que ciertos medicamentos que atraviesan la barrera hematoencefálica y que son depresores, como por ejemplo los antialérgicos, si has tomado vos, si tu dosis era, digamos, cuatro cervezas y tomaste vos 3 nada más incluso, pero si has tomado antialérgico, puede que te emborraches y que no puedas manejar. Y vos no estás consciente de eso, porque vos decís que aguantás hasta 4 y solo tomaste 3, pero no tomas en cuenta que estás tomando un medicamento depresor del sistema nervioso central que le ayuda al alcohol a bloquear tu cerebro.
Por eso es lo que hay antialérgicos que atraviesan la barrera y te hacen dar sueño y que valen 50 centavos. Y hay otros antialérgicos que no atraviesan la barrera, que no te hacen dar sueño, la cetricina, levocetricina, etcétera, de esa familia. Y eso, al igual que el chupón, entran al cerebro, no difunden la barrera y se salen. ¿Ya? Eso es el concepto de barrera hematoencefálica, es que no todas las sustancias que ingresan al cerebro difunden hacia la neurona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se los impide la barrera hematoencefálica. Otra de las células, vamos a borrar esto. ¿Cuántos minutos llevamos en clase? 30 minutos. ¿30? Sí. Ya. Faltando 2 minutos me van a avisar, ¿ya? Dos minutos para los 40. Ya, ahorita dice 10 minutos faltan. Ya bien. Entonces, a ver, cuenten. Y cuando falten 2 minutos me avisan para que yo ya vaya viendo en qué parte queda. Decíamos entonces que otra de las células se llaman oligodendrocitos. Oligodendrocitos. ¿Qué hacen estos oligodendrocitos? Son los que le producen la mielina a los axones de las neuronas. Esos son otro grupo de células. 2. 1 astrocitos, 2 oligodendrocitos. Digamos. Hay otras células que en el cerebro, vamos a dibujar aquí una corteza cerebral. En el cerebro, en el interior, existen unas cavidades que se llaman ventrículos. Y esos ventrículos están tapizados por arriba por unas células. Y esas células se llaman células ependimarias. Ese es un tercer grupo de células. Células ependimarias. Ependimarias. ¿Y qué hacen estas células? Tapizan el interior de estas cavidades que se llaman ventrículos en el cerebro. ¿Ya? Normalmente un cerebro, ustedes están llevando en anatomía, estos dos ventrículos son laterales, y si hacemos un corte de un cerebro, vamos a borrar aquí esto, si el cerebro lo ponemos así de perfil, entonces aquí estaría un ventrículo lateral, aquí otro ventrículo lateral, y aquí hay un tercer ventrículo, y después viene un cuarto ventrículo. Entonces, esos son los ventrículos que en su interior están tapizados por estas células llamadas células ependimarias. Y esas células tienen también la característica de poder producir o fabricar en ciertos espacios, producir el llamado líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, constantemente están produciendo estas células el líquido cefalorraquídeo.
Y ese líquido cefalorraquídeo circula por el cerebro, por aquí, por adentro y también por afuera. ¿Ya? Y eso sirve como un amortiguador de golpes. Amortiguador de golpes es lo que la función principal de este líquido cefalorraquídeo, que circula por dentro, por los ventrículos o espacios que tiene, y también por fuera en el espacio llamado subaracnoideo. Subaracnoideo. Entonces, se producen aquí y luego, para reintroducirse otra vez a los vasos sanguíneos, vienen aquí, a un seno venoso, y por ahí ingresa el líquido hacia la vena. Y de la vena va otra vez al corazón, y cuando vuelve, viene otra vez aquí a los ventrículos y vuelve a producirse. A partir de la sangre se produce líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, no tiene ningún valor comercial. A veces la gente, en la ignorancia del pueblo, le dan un valor, dicen, no, ese es el líquido, le sacan su líquido y quedan mal las personas, quedan mal los niñitos, no hay que dejar que los médicos le saquen su líquido porque lo venden. Así piensa la sociedad en su ignorancia. Y eso impide que el médico pueda sacar líquido cefalorraquídeo para hacer diagnóstico de meningitis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya ustedes se van a encargar de explicarles a la gente de que el líquido cefalorraquídeo se fabrica todo el día a partir de la sangre. O sea, es como una especie de plasma. Pero no tiene valor. ¿Ya? No tiene ningún valor comercial como cree la gente, que es valiosísimo y que se lo vende o se lo exporta. No. Es como el orine. El orine igual pues se hace de la sangre, ¿no? Así se fabrica igualito. El líquido cefalorraquídeo también se filtra de la sangre. Plexos coroideos se llaman aquí. Plexos coroideos. Coroideos. Voy a borrar esto. Plexos coroideos son el grupo de las células que están acá en el interior de los ventrículos. ¿Ya? Son así como si fueran un coliflor. Y ahí entonces es lo que se fabrica el líquido cefalorraquídeo, en los plexos coroideos. Y se absorbe acá en las llamadas vellosidades aracnoideas. Vellosidades aracnoideas. Vellosidades. Vamos a borrar y escribimos las dos cosas. Vellosidades aracnoideas. Ahí se absorbe aquí arriba lo que hemos visto en el seno venoso. Hay otras células que se llaman células de la microglia. Y estas células de la microglia generalmente son células de defensa. ¿Ya? Entonces, en su conjunto, estos 4 tipos de células que no son neurona, en su conjunto se llaman células de la glía. Y la importancia es que pueden dar lugar a tumores. Y esos tumores, cuando son de estas células, se llaman gliomas. Para que ustedes ya vayan familiarizándose con la terminología médica de estos gliomas.
¿Qué quiere decir? Son tumores que nacen a partir de estas otras células que no son neuronas, pero que están también en el sistema nervioso. Doctor, ya queda Dígame. menos de 1 minuto. Menos de un minuto. Bueno, ya aquí nomás quedamos entonces, como no tengo el libro, hasta aquí nomás avanzamos. Nos vemos el lunes para continuar este tema y lo que habíamos quedado también. Buenas noches, jóvenes. Vayan a tomar su API. El lunes continuamos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Una pregunta. Oigan, el examen era sobre 15 o